Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Ya saben que en este canal nos encanta platicar, analizar y sobre todo chismear un poquito. Y hoy prepárense porque el tema está jugosísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en los sentimientos a flor de piel, en las decisiones que cambian vidas. El título lo dice todo, Ande arrepentida, llamada a Kerem tras mudarse con Gamze, la verdad. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada sospecha que rodea esta situación. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y prometo que no los voy a decepcionar. Pero antes de empezar a meternos en el chismecito, quiero hacer una petición muy especial. Si aún no son parte de esta gran familia, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas sorpresas. Y por supuesto, denle like al vídeo si les gusta lo que hacemos aquí. Me ayuda muchísimo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Ande, nuestra querida Ande, la protagonista de muchos de nuestros análisis en este canal, y Kerem, el galán que ha robado suspiros. La historia que vamos a tratar hoy es compleja, llena de matices y sobre todo, cargada de emociones. Como saben, en este canal no nos guiamos por lo que dicen los medios, sino que intentamos analizar la información, contrastar rumores y sobre todo, ponernos en el lugar de los protagonistas. La mudanza de Ande con Gamze, su amiga, fue un bombazo en las redes sociales. Obviamente esto generó un montón de especulaciones. ¿Qué significa? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasará con Kerem? Todas estas preguntas flotaban en el aire y créanme, yo también me las hice. Y es que cuando ves que una pareja que parecía sólida, que incluso había superado obstáculos importantes, de repente toma caminos separados, la curiosidad es inevitable. La verdad es que aunque Gamze es una gran amiga de Ande y se les ha visto muy unidas, la mudanza no es algo que pase desapercibido. ¿Por qué justo ahora? ¿Hay algo más detrás? Algunos han insinuado que la decisión de Ande podría estar relacionada con la situación sentimental con Kerem. Otros creen que simplemente es una cuestión de comodidad, de compartir gastos o de tener una compañía más cercana. Y no es que estas razones sean malas en sí mismas, pero cuando añadimos a la ecuación la compleja dinámica entre Ande y Kerem, la cosa cambia. Es importante recordar que la vida de las celebridades, y más en Turquía, es muy diferente a la nuestra. Están constantemente bajo la lupa, cada movimiento es analizado y cada decisión es objeto de debate público. Esto significa que cualquier cambio, por pequeño que sea, se convierte en noticia de primera plana. Por eso es crucial ser cautelosos a la hora de interpretar la información que nos llega, y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Ahora bien, centrémonos en la llamada que, según los rumores, Ande habría hecho a Kerem. Aquí es donde la historia se pone más interesante. Las fuentes, que siempre son muy volátiles, afirman que la llamada fue llena de arrepentimiento. Que Ande, tras instalarse con Gamze, se dio cuenta de que había cometido un error. Que echaba de menos a Kerem, que extrañaba la vida que tenían juntos y que, que la cosa no funcionaba con Gamze. Imagínense el drama. Obviamente todo esto son rumores. Pero, ¿qué tan creíbles son? ¿Hay algo de verdad en estas afirmaciones? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar varios factores. Primero, la personalidad de Ande. Sabemos que es una persona sensible, con carácter, pero también muy emocional. Es alguien que, según sus propias declaraciones, valora mucho las relaciones personales y la estabilidad emocional. Si realmente se sintió abrumada por la situación, o si se dio cuenta de que la mudanza fue una decisión apresurada, no sería tan descabellado que buscara el apoyo de Kerem. Segundo, la relación entre Ande y Kerem. A pesar de las especulaciones y los rumores de crisis, la pareja siempre ha mostrado una gran conexión. Han compartido momentos felices, han superado dificultades juntos y, al menos públicamente, han demostrado un gran cariño y respeto mutuo. Si hay una base sólida y si los sentimientos siguen presentes, es normal que, ante una crisis, busquen el consuelo y el apoyo el uno en el otro. Tercero, la situación actual de ambos. ¿Están solteros? ¿Están saliendo con alguien más? ¿Han hecho declaraciones sobre su relación? Esta es la información clave para entender el contexto.
Si Kerem y Ande estuvieran involucrados con otras personas, la llamada de arrepentimiento tendría un significado muy diferente. Si por el contrario están solteros, la posibilidad de una reconciliación sería mucho más factible. Cuarto, la opinión de Gamze. ¿Cómo se siente ella ante esta situación? ¿Está de acuerdo con la mudanza? ¿Conoce los supuestos sentimientos de Ande hacia Kerem? La amistad entre Ande y Gamze es importante y no debemos subestimar el impacto que esta situación pueda tener en su relación. En resumen, la llamada de Ande a Kerem es un tema complejo y lleno de interrogantes. No podemos afirmar categóricamente que sea cierta, ni tampoco descartarla por completo. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, evaluar las posibilidades y, sobre todo, ser cautelosos a la hora de emitir juicios. Pero, ¿qué podría haber impulsado a Ande a tomar esa llamada? Además del arrepentimiento, existen otras posibilidades. Podría haber sido un momento de debilidad, un momento en el que se sintió sola o insegura. Podría haber sido una forma de comprobar los sentimientos de Kerem, de saber si él todavía estaba interesado en ella. O tal vez simplemente necesitaba una voz amiga, un consejo, alguien que la entendiera. También es importante considerar la presión mediática que sufren las celebridades. La constante atención de la prensa, las críticas en las redes sociales, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede generar estrés y ansiedad. En momentos así, buscar el apoyo de alguien en quien confías es algo muy humano. Además, no podemos olvidar que el amor es un sentimiento complejo y contradictorio. A veces las personas toman decisiones impulsivas, se dejan llevar por las emociones del momento y, después, se arrepienten. Es parte de la vida. Lo importante es aprender de los errores, ser honestos con uno mismo y, sobre todo, ser fieles a nuestros sentimientos. En cuanto a Kerem, ¿cómo reaccionó ante la llamada? ¿Se mostró receptivo? ¿Le dio esperanzas a Ande? ¿O por el contrario, se mostró distante y frío? La respuesta a estas preguntas es crucial para entender el futuro de su relación. Si Kerem sigue enamorado de Ande y siente lo mismo que ella, es posible que se produzca una reconciliación. Si por el contrario ha rehecho su vida, o si ha perdido el interés, lo más probable es que la relación llegue a su fin. En este punto es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos, emociones y problemas como los nuestros. No debemos olvidar que la vida de las celebridades no es perfecta, y que, como todos, se equivocan, se enamoran, sufren y se arrepienten. La historia entre Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Han vivido momentos de felicidad, han enfrentado obstáculos y han demostrado que su amor es fuerte. Pero, ¿será suficiente para superar esta crisis? ¿Lograrán reconciliarse? ¿O por el contrario, la historia llegará a su fin? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir analizando la información, seguir debatiendo sobre el tema y, sobre todo, seguir apoyando a nuestros artistas favoritos. Porque al final del día, todos queremos que sean felices. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de hoy. Hemos explorado todos los ángulos, hemos analizado la información disponible y hemos planteado las posibles hipótesis. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan divertido tanto como yo. En conclusión, la situación entre Ande, Kerem y Gamze es complicada y llena de incertidumbre. Los rumores sobre la llamada de arrepentimiento son fuertes, pero debemos tomarlos con cautela. La personalidad de Ande, la relación con Kerem y la situación actual de ambos son factores clave para entender lo que está pasando. Solo el tiempo dirá si habrá reconciliación o si la historia llegará a su fin. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. De verdad, me encanta tenerlos aquí. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido con el chismecito. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y debatir sobre el tema. ¿Qué opinan ustedes sobre la llamada? ¿Creen que Ande y Kerem tienen posibilidades de reconciliación? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo. Si les gustó, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chismecito. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.